Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. No hierran los que piensan mal, misericordia, empero y verdad alcanzarán los que piensan bien. Proverbios capítulo 14, versículo 22. Abramos la santa palabra de Dios, la Santa Biblia. Lo haremos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21,
que por cierto es el último capítulo de San Juan, leyendo los versículos desde el 1 hasta el 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escucha. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondieronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dícele Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Dícele Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. ¿Quiere orar conmigo? Sería un gran privilegio para usted orar juntamente con nosotros. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad de leerla acá. Ahora te suplicamos que lleves esta palabra con gran bendición para todos los que escuchan. Te rogamos esto confiando en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues qué hermosa una aparición de Jesús después de resucitado. Eso es maravilloso. ¿Sabe? Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Las otras religiones tienen a su fundador ahí embalsamado, lo tienen muerto y lo adoran así. Pero en el cristianismo, Cristo no está ahí. Él resucitó, Él está vivo, Él está en el cielo. Esa es la diferencia muy grande. Y es por eso que tenemos un Cristo vivo, y porque tenemos un Cristo vivo, nosotros vivimos también por Él. Leyendo la palabra, oiga lo que dice. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias. Oiga bien, dice que se manifestó otra vez. Ya se había manifestado unas veces. Se recordará una vez cuando se manifestó a ellos y no estaba Tomás. Los demás discípulos sí estaban, pero Tomás no estaba. Y cuando regresa Tomás le dicen todos: al Señor hemos visto. ¿Y qué respondió Tomás? Si no viere las señas en sus manos
y en su costado no creeré, dijo. Qué terrible. Por eso le llamamos el discípulo incrédulo. Bueno, solo es ese acto de incredulidad el que se vio en él. Pero se le ha tomado con ese nombre del discípulo incrédulo. Y otra vez se manifestó Jesús. Y ahí estaba Tomás. Y entonces Jesús se dirigió de una vez a Tomás. Y le dice: Tomás, mete tu dedo aquí, en la mano. Y mete tu mano aquí en mi costado. Y no seas incrédulo. Eso es importante, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Y entonces dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Magnífico, eso es para nosotros. Nosotros no vimos nada, pero hemos creído. Y eso es grande. Pues se manifestó Jesús otra vez en la mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Y manifestar quiere decir mostrarse. ¿Ya se da cuenta? Dice que estaban juntos Simón Pedro y Tomás. Tomás, el discípulo incrédulo, estaba ahí. Pero aquí dice de Tomás, llamado el Dídimo. Y Dídimo quiere decir gemelo. Vulgarmente la gente dice cuaches, ¿verdad? Entonces, el gemelo era gemelo con alguien más. ¿Ya se da cuenta? Entonces, por eso le llamaban el Dídimo, o sea, el gemelo. Y ahí estaba también Natanael. ¿Se recuerda la historia de Natanael, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo: desde cuando estabas allá debajo de aquel árbol, ¿verdad?, te vi. Y no estaba ahí Jesús, lo había visto. Bueno, entonces Natanael dice: el que era de Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. ¿Recuerda usted? Caná de Galilea. Y entonces dice que estaban también los hijos de Zebedeo. Esos son Pedro y Juan, los hijos de Zebedeo. Y estaban otros dos de sus discípulos, que aquí no dice quiénes eran, pero había dos más. Y como eran 12, había abundancia de apóstoles. Bueno, esos son los discípulos que se les llama apóstoles. Luego el versículo 3 dice aquí: díceles Simón. Ese es Simón Pedro. Su nombre propio era Simón, pero Jesús le puso el sobrenombre de Pedro. ¿Por qué? Porque tenía carácter de piedra, y Pedro quiere decir piedra. Entonces era Simón Piedra, ¿no? Así podríamos decir ahora. Simón Piedra, o sea, Simón Pedro. En la escuela, cuando estábamos en el INVO, el Instituto Normal para Varones de Oriente de Chiquimula, teníamos un compañero. Y todos los compañeros decían que él comía piedras. Es interesante eso. Y un día, delante de mí, agarró una piedra y se hizo como que la estaba comiendo. Algo así como para dar honor a lo que decían los compañeros de él, que él comía piedras. Claro que no comía piedras, pero así parecía. Ese era Everardo Duarte, ya falleció. Pues dice aquí la palabra de Dios, que le dijo Simón a los demás apóstoles: a pescar voy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué iba a pescar si ya tenía 3 años y medio de no pescar? 3 años y medio de andar con Jesús. Pero él dice: a pescar voy. Ya Jesús había muerto. Entonces, más que regresar a su vieja costumbre, era un pescador. A pescar voy, le dijo. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. Todos los discípulos estaban tirando la toalla, como decimos modernamente, ¿no? Estaban tirando la toalla. Hasta aquí llegó todo, ya pasó todo. Ya Jesús murió y eso es todo. Y entonces fueron y subieron en una barca, una lancha, ¿no? Subieron en una barca y aquella noche pasaron tratando de pescar y no cogieron nada. ¡Qué barbaridad! Un solo pez no caía. Miré una vez una tira cómica, interesante, donde estaba pescando en una canoa, o en un cayuco, quizá. Estaba pescando uno de los personajes
de las tiras cómicas, estaba pescando con su bolsa aquí para poder echar los pescados cuando cayeran, y nada, y probaba y no saltaba ningún pescado para meterle la bolsa y cogerlo y nada. Pero del otro lado del cayuco, ahí estaban, iba a brincar los peces. Entonces dijo él, me voy a hacer para acá, y se puso acá. Entonces ahora ya no brincaban aquí, ahora brincaban en el otro lado. Siempre se le fugaban los peces y no pudo coger ni siquiera uno. Pues eso les estaba pasando aquí a los discípulos. Pasaron toda la noche pescando y no cogieron nada. Esa fue providencia divina, no fue casualidad. Recuerde que las casualidades no existen. Solo existe la providencia divina. Lo que Dios hace es lo que existe. Pero toda la gente dice, ¡ay, qué gran casualidad!, dice la gente. Así dice la gente. Pero no es gran casualidad, es gran providencia de Dios. Esta palabra providencia no la entienden muchos. Usted va a ver por ahí una tienda que tiene un rótulo y dice, tienda la divina providencia, cervezas y aguas frías. ¿Cómo puede ser providencia divina si están vendiendo licor, están vendiendo lo pecaminoso, lo malo? Pero así le ponen, tienda la divina providencia, cervezas y aguas frías. Claro, porque la gente no entiende, simplemente no comprende. Entonces seguimos viendo aquí. Dice que venida la mañana Jesús se puso a la ribera. La ribera es la orilla del mar, el mar de Tiberias. Entonces, estando ahí a la orilla del mar, los discípulos lo vieron, pero no entendieron que era Jesús. Oiga, no lo reconocieron. Y entonces Jesús les dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué les pregunta eso? Porque sabía que no habían pescado nada y no había nada. Entonces él dice, mozos, ¿tenéis algo de comer? Ahora esa palabra mozo quiere decir muchachos, ¿verdad? Jóvenes quiere decir, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Y le respondieron, no hemos pescado nada. Y Jesús les dijo, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Es como en la tira cómica que le decía. Voltearse hacia el otro lado. Y entonces ahí estarían los peces. Y entonces ellos, obedientemente, se hicieron hacia el lado derecho de la lancha y echaron la red. ¿Y qué piensa usted que pasó? La echaron e inmediatamente la red se llenó de peces. De este lado no había y del otro lado sí había. Esa es la providencia divina. Oiga, se llama providencia divina. Yo quiero que usted entienda acerca de la providencia de Dios. No vuelva a decir, ¡ay, qué gran casualidad! No, qué gran providencia, la providencia de Dios. Y dice que de ninguna manera la podían sacar. Pesaba mucho, porque los peces, y eran peces grandes los que cogieron. Esos fueron peces por medio del milagro de Jesús. Jesús es el milagro que apareciera tanto pez ahí. Pues no la podían sacar por la multitud de peces. Y entonces, oiga, dice aquí el versículo 7, entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús. ¿Quién es ese al cual amaba Jesús? Era Juan. Y Juan no era más que un niño cuando fue discípulo de Jesús. Eso. Pues Juan era aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Ese era Juanito, ¿verdad? Pues dice que él le dijo a Pedro, y fíjese bien, él nunca se identifica. En todas partes dice el discípulo al cual amaba Jesús, no dice su nombre. Ese era Juan. Él era Juan. Juanito, el niño discípulo de Jesús. Yo no desprecio a un niño que quiere servir a Dios, porque si Dios lo llama, ¿quién soy yo para decirle no? Tuve en la iglesia un niño así, que lo descubrí accidentalmente y empezó ya en su ministerio, hasta en el tiempo actual todavía está en el ministerio. Qué bonito aquel niño. Entonces dijo el discípulo al cual amaba Jesús, le dijo a Pedro, el Señor es. Él fue el que lo reconoció, ¿no? El discípulo niño fue el que lo reconoció. Y entonces Simón Pedro, como oyó que era el Señor,
ciñóse la ropa porque estaba desnudo, y entonces echóse al mar para ir al encuentro de Jesús. Y por supuesto, es una señal de respeto a Jesús, se puso la ropa. ¿Ya entienden? Y entonces dice aquí que los otros discípulos también vinieron con el barco. Empezaron a hacer que caminara el barco, remando quizá, no sé, o quizá alzando las velas para que el viento lo acercara a la orilla, a la playa. Porque dice que no estaban lejos de tierra, sino solo como a 200 codos, cerquita. Un codo es esta distancia de la punta del dedo aquí al codo aquí, eso, como 200 codos. Sería algo así, más o menos como decir unos 80 metros de distancia. Estaban cerca de la orilla. Y entonces se trajeron la red junto con los peces. No los iban a dejar. Montón de... Ahora ya no eran peces, ahora ya eran pescados, ya los habían pescado. Así. Y hablando de eso, esa es la diferencia de la palabra pez y pescado. Pez es cuando está vivo, y pescado cuando ya lo cogieron. Ya está pescado, decimos nosotros, ¿no? Hay quienes se van a tratar de pescar y lo único que pescan es un resfriado. Pero estos pescaron bastante porque Jesús estaba por medio. Y dice aquí que como descendieron a tierra del barco, llegaron a la orilla y se bajaron del barco y salieron a tierra. Entonces, cuando salen a tierra, miraron que había ascuas puestas. Otro milagro de Jesús. ¿Qué son ascuas? Son llamas de fuego, ya encendidas ahí. ¿Quién lo había encendido? Nadie. Fue otro milagro de Jesús, que ahí había llamas de fuego y había un pez encima de ellos, otro pez por milagro. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Asándose en el fuego, el pez. Bueno, yo cada vez que como pescado me recuerdo de Jesús, porque me recuerdo que Jesús eso era lo que comía principalmente, esa era su comida más acostumbrada. Ellos no tenían nada que comer, andaban para acá y para allá, no hacían un trabajo de donde sacar un salario ni nada. Entonces cogían peces y los comían, asaditos, ¿eh? No fritos como los comemos nosotros, muy sabrosos. Me encanta mucho comer el pescado, especialmente frito, me encanta. Bueno, me gusta mucho en caldo también, pero me gusta más frito. Pues dice aquí que había un pez encima de ellos y también había pan. ¿De dónde apareció ese pan? Otro milagro de Jesús. Mire. Y entonces les dijo Jesús: traed de los peces que cogiste ahora. También había que agregar más peces, a asar más peces. Ahí. Y entonces dice aquí la Biblia que subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces. Eran 153 peces, ¡qué gran cantidad! Y siendo tantos, la red no se rompió. Se recuerda que en otra ocasión ellos cogieron una gran cantidad de peces y la red se estaba rompiendo. Aquí no, como había milagro de Dios por medio, milagro de Jesús, la red no se rompió a pesar de tener 153 peces grandes allí adentro. Y entonces les dijo Jesús: venid, comed. Qué hermoso comer peces por milagro de Jesús. Eso, venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle. Osar quiere decir se atrevía. Ninguno se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No, pero ya había muerto, pero ya estaba resucitado. Y ellos estaban seguros que este era Jesús. Entonces viene pues Jesús, dice, y toma el pan y les da. Se recordaron entonces de la última cena, que por cierto no fue Santa Cena. Jesús nunca comió Santa Cena, él comió la última Pascua. Esa es la última cena de Pascua. Y entonces tomó también del pez Jesús y les repartió, les empezó a dar a todos ellos. Y termina diciendo aquí: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó
a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. ¡Qué glorioso! Servimos a un Cristo resucitado. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tus milagros, los cuales recibimos con gozo. Gracias por cada oyente. Te pedimos que tu bendición caiga sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.